ideas y de decisiones. Se abre ante nosotros un mar de opciones. Con cada lección abrimos la mente y creciendo juntos somos más fuertes. Con APFIA en cada lección se forjan tus sueños. Es la conexión. Aprendiendo economía de forma diaria. Con APFIA me da no lejaña. Tu guía financiera en este viaje. El conocimiento es poder, es tu legado. Y en el episodio de hoy vamos a abordar un tema que, aunque suena puramente económico, nos toca muy de cerca a todos. Cómo la inflación está afectando nuestra salud y, por supuesto, nuestro bolsillo. ¿Alguna vez has dejado de comprar algo nutritivo por lo caro que está? ¿O has pospuesto una visita al médico? Si la respuesta es sí, no estás solo. Hoy desgranaremos esta compleja relación, entendiendo la inflación y el bolsillo primero. Un repaso rápido. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. En términos prácticos, significa que tu dinero vale menos. Con el mismo billete, puedes comprar menos cosas que antes. El efecto más obvio es en nuestro bolsillo. Poder adquisitivo reducido. Los alimentos, la gasolina, la ropa y el alquiler cuestan más, pero nuestro salario no siempre aumenta al mismo ritmo. Esto nos obliga a tomar decisiones de recorte, ahorro, evaporado. Si el dinero que tienes en el banco no genera intereses que superen la tasa de inflación, tu dinero está perdiendo valor. Guardar dinero debajo del colchón es la peor estrategia en tiempos inflacionarios. Deuda más cara, a veces. Si las tasas de interés suben para controlar la inflación, obtener nuevos créditos hipotecarios o de consumo se vuelve más costoso. El impacto oculto en la salud física. Aquí es donde el panorama se vuelve más preocupante. La presión económica ejerce un impacto directo y medible en nuestra salud. Nutrición comprometida. Cuando el presupuesto se aprieta, la gente suele sustituir alimentos frescos y nutritivos, como frutas, verduras y proteínas magras, por opciones más baratas y con mayor vida útil, que a menudo son alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas saturadas y sodio. Esta dieta menos saludable contribuye al aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares a largo plazo. Acceso a la atención médica. La inflación también golpea los costos de los medicamentos y las consultas. Muchas personas deciden retrasar o cancelar visitas preventivas, chequeos dentales o la compra de tratamientos necesarios para ahorrar. Posponer el cuidado hoy significa que, cuando finalmente se busque ayuda, la enfermedad puede estar más avanzada y el tratamiento será más caro e invasivo. Es un falso ahorro que se paga con creces. El costo silencioso, salud mental. El estrés financiero es uno de los mayores desencadenantes de problemas de salud mental. La incertidumbre de no saber si podrás pagar las cuentas, la presión de elegir entre alimentar a tu familia y pagar un medicamento, o la frustración por ver cómo tus ahorros desaparecen, genera un ciclo de ansiedad y estrés crónico. La preocupación constante desgasta el cuerpo y la mente. Insomnio. Dificultad para dormir debido a las preocupaciones económicas. Depresión. Sentimientos de desesperanza y pérdida de control sobre la propia vida. Además, el estrés crónico libera cortisol, que a su vez debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a enfermedades. Es un círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer? Estrategias de defensa. La inflación es un fenómeno macroeconómico, pero podemos tomar medidas para protegernos. Aquí van 3 consejos prácticos para la salud y el bolsillo. Presupuesto riguroso y priorización. Sé honesto con tus gastos. Identifica los gastos vampiro, pequeñas fugas de dinero. Prioriza la salud. Intenta mantener el gasto en alimentos nutritivos y medicamentos esenciales. Considera alternativas como comprar a granel o buscar marcas genéricas de medicamentos.
Invertir en habilidades y formación. Tu mayor activo es tu capacidad de generar ingresos. En un entorno inflacionario, busca mejorar tus habilidades para negociar un mejor salario o encontrar fuentes de ingreso adicionales. Los ingresos que crecen por encima de la inflación son tu mejor escudo. Cuidado. Mental activo. Reconoce el estrés financiero. Habla sobre tus preocupaciones con un amigo, pareja o profesional. Prioriza el sueño y el ejercicio. Son tus herramientas más baratas y efectivas contra el estrés. No tienes que pagar una terapia costosa. A veces una caminata en el parque es un gran comienzo. La inflación no es solo una cifra en un noticiero. Es una realidad que desafía nuestra capacidad de mantenernos saludables, física y mentalmente. Entender cómo nos afecta es el primer paso para defendernos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Inflación, Salud y Bolsillo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.